Bueno, pues entonces tenemos nuestra escenita preparada y habíamos quedado en el tema de la iluminación directa, ¿vale? Con lo cual ya habíamos visto algunos parámetros. Habíamos dicho que esta luz concretamente a ver, open tutoriales, composición, proyecto backend, escenas, vale, iluminación cocina 01. Eso es. Vale, porque es que tenía la otra que tenía todo y entonces tarda más. Entonces voy a quitarle el time slider, el range slider y la shelf, ¿vale? Para que tengamos más espacio de trabajo. Y lo que ayer intenté, que ahora se supone que debería de funcionar, el tema de desbloquear esto, ¿vale? Entonces, buenas. Vamos a configuración barra de tareas y desactivamos, a ver, ocultar automáticamente barra de tareas en modo escritorio. Ocultar automáticamente barra de tareas en modo tableta. Vale. Ok. Mostrar vista, botón vista. No parece que me esté funcionando el tema. Bueno, luego le echo un vistazo a ver qué es lo que pasa aquí. Bien, entonces, tenemos esto. Vamos a mirar el outliner a ver qué luz tenemos. Tenemos la ambient light, que la vamos a quitar. La direccional la tenemos aquí, que la vamos a mover aquí, ¿vale? La tenemos ahí centrada, la subimos un poquito, la escalamos. Entonces, ¿qué es lo que vimos ayer? Pues básicamente lo que vimos es que la direccional es el sol, ¿vale? Siempre que queráis sombras paralelas, utilizáis la direccional. Cuando escaláis no tiene ningún tipo de efecto en la iluminación. Cuando movéis no tiene ningún efecto sobre la iluminación, ¿vale? Me da igual que la pongas aquí, que la pongas en la entrada del hall de la casa. Normalmente se suele poner en el 000, ¿vale? De la escena. Pero es verdad que si estás iluminando un plano de la cocina, es interesante que desplacéis del 000 la luz direccional para que la tengáis más controlable, porque el icono básicamente lo que te está indicando es el ángulo de por dónde van a ir los rayos, ¿vale? Pero acordaros, esta luz direccional es infinita. Lo que quiere decir es que por mucho que veáis que está dentro de la habitación, es indiferente. Tenéis que pensar que es el sol, que viene de fuera, con lo cual, si pensáis con lógica, si nosotros ahora mismo tenemos un techo, obviamente si es el sol, la habitación está a oscuras y necesitamos agujeros, ¿vale? Que nos permitan penetrar la luz y además la dirección de los rayos te va a decir por dónde va a penetrar la luz, ¿vale? Entonces, si yo hago aquí en Arnold, hago un render, ¿vale? Aparte de que lo vamos a ver oscuro, ¿vale? Es
precisamente porque los rayos no están direccionados sobre los agujeros, ¿vale? Yo tendría que rotar esa luz y automáticamente ya voy a poder empezar a ver, ¿vale? Que la escena se está, ¿veis? Se está iluminando. También puede ser tema de que la cámara esté apuntando en la misma dirección que la luz, ¿verdad? O sea, es conveniente que la cámara esté mirando en una posición. Si la cámara es esta, que la luz esté así. Claro, si claro. pones la luz aquí y aquí, no lo vas Eso a ver es. igual iluminado. Y la cámara, date cuenta de que si yo me salgo de la habitación, así, ahora ya no vemos nada. De hecho, lo que vemos, fíjate, lo que vemos es la parte iluminada de la estructura del edificio, de la cocina, ¿ves? 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 Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo me meto dentro, ¿vale? Lo que me está mostrando es por dónde está penetrando la luz en la cocina, ¿eh? Y proyectándolo sobre la pared, ¿vale? A ver, hay modos que ya os explicaré cómo para hacer que esos rayos que están penetrando por ese agujero empiecen a rebotar, ¿vale? Porque ahora mismo no está configurado para que haya rebotes, con lo cual obviamente la iluminación es muy tenue y muy floja, ¿vale? Lo que te fuerza a que te vayas a los atributos y le subas la intensidad de la luz, ¿vale? De la direccional. ¿Cuál fue la que nos dijiste que no tocáramos, la espesura o la otra? No, la primera. La primera es la que os dije que no funciona con Arnold, ¿vale? Que es esta de aquí. Si os vais a luces, ¿vale? No, me refiero de los atributos. Ah, Hay uno que dijiste que no usáramos espesura o era intensidad. pues aquí en atributos, ¿vale? Tenéis el color, ¿vale? La intensidad, que es la que va a regular la cantidad de luz que penetra, ¿vale? Ojo, la cantidad de luz que penetra, no los rebotes. Porque si en la vida real hay rebotes. Con lo cual, si nosotros en la vida real pudiéramos graduar la cantidad de rebotes de los rayos, que es imposible físicamente, pues veríamos exactamente esto igual que aquí. Es decir, esto estaría a oscuras, porque no habría rebotes de rayos. Pero es que en la vida real, cuando eso que es una fuente de luz, eso que es una fuente de luz, esto que es una fuente de luz, si nosotros pudiéramos ver los rayos, veríamos que estaría todo lleno de haces que van rebotando en todas las direcciones, ¿vale? Que es energía fotónica. Pero aquí solo hay uno. Aquí solo hay uno. Claro. Con lo cual, por eso vemos esto tan oscuro, ¿vale? Nosotros podemos meter más. Sí. Nosotros podemos meter infinitos, los que queramos. Con lo cual, esto va a iluminar más. Pero, de momento, eso está en los parámetros de render y de momento yo no os voy a explicar cómo va, ¿vale? Porque eso va cuando ya empiezas ahí a afinar y quieres más calidad, es cuando ya empiezas a tocar. Porque eso, efectivamente, eso al final aumenta. Claro, al final aumenta exponencialmente los tiempos de render. Y no nos vamos a poner aquí a hacer renders complejos, porque si no, no acabamos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer cosas rápidas y tal, explicar algunos parámetros básicos y luego ya, cuando estemos en planos ya bien iluminados, os explico cómo va todo, ¿vale? Porque también tenemos que ver los anti-aliasing, ¿vale? O sea, todas las opciones que tiene Arnold. Bueno, entonces, básicamente es eso, ¿eh? O sea, que yo diría que cuando vayáis a iluminar interiores, ¿vale? Si es un interior con una luz diurna, es decir, que está a oscuras, que está al anochecer, ¿vale? A no ser que haya luna llena, obviamente. Esta luz no la podéis utilizar, la direccional. A ver, la podéis utilizar si queréis algo artístico, se me ocurre. Ahora mismo no se me ocurre nada así. Por ejemplo, si estáis, por ejemplo, con un láser, estáis modelando un láser y tal, pues el láser puede trazar luces direccionales, ¿vale? O si quieres algo raro, ¿vale? Pues entonces sí. Pero si queréis asemejaros a la realidad, cuando estéis iluminando en interiores y sobre todo que no haya fuentes de luz externa, de sol, tenéis que... Esta luz no vale, ¿vale? No es interesante. La directional light es exterior. Es sol, ¿vale? Es sol y luna.
Porque date cuenta que la luna también... La luna no es que tenga iluminación propia, ¿vale? La luna básicamente es el reflejo de los rayos del sol sobre la superficie de la luna. O sea, es una luz bastante más tenue que el sol, ¿vale? Solo por exteriores, básicamente. Exactamente, ¿vale? Una preguntita. Hay unas propiedades en Attribute, Sí. la cámara, ¿qué tamaño focal es la que le pones? Bueno, aquí el problema que tenía yo antes era que me salía rápidamente de la habitación, ¿vale? Por el ángulo. Entonces, lo que hago simplemente es pinchar aquí. Angle of view. Pinchas en este icono, que lo que te va a seleccionar es la cámara que tú tengas aquí cargada. Sí, yo sé, y vas a Attribute. Y te vas aquí, Angle of View. ¿Vale? ¿Qué más o menos A ver, esto si sabes un poquito de fotografía, a partir de 35 ya es un ángulo medianamente grande, ¿vale? Entonces yo normalmente suelo utilizar para estas cosas, para trabajar y no salirme rápidamente de la escena, entre 70 y 90, ¿vale? Pero luego obviamente esto es el director de fotografía, el director artístico, el que te va a decir qué ángulo es el que se tiene que utilizar, porque obviamente si va a ser para integración, tú tienes que respetar el ángulo de la fotografía que tú hayas hecho, ¿vale? Si tú sales a la calle y haces una foto y luego quieres integrar a Mazinger Z ahí, tienes que el mismo ángulo que hayas utilizado en la foto es el mismo ángulo que tienes que utilizar aquí, el mismo, ¿vale? Con lo cual, pues normalmente se suele andar con focales, ¿vale? Bueno, entonces, la idea de esto, sobre todo, es que penséis que realmente vosotros tenéis el control de la luz y que cuando estáis viendo una peli, estáis viendo una serie o estáis viendo un documental, las luces son falsas, es decir, al final la iluminación que vosotros veis en la tele es falsa, no es natural, ¿vale? Es decir, está retocada. ¿Por qué? Para que estéticamente pues la gente vea las cosas y tenga un lenguaje, ¿ok? Con lo cual vosotros tenéis el control y lo que podéis hacer, si veis que esto no funciona y no os gusta, es crear, por ejemplo, otra direccional, ¿vale? ¿Se puede? Como que sí se puede. Esto es un estudio de iluminación con el tiempo a cero. Es decir, tú puedes coger, iluminar con tus luces y si veis que queda mejor... Exactamente, tú eres Dios. Tú eres el puto Dios y puedes hacer lo que te dé la gana con esto. Y nadie se va a enterar. Porque al final no van a coger, van a ver la imagen y van a decir: hostia, has utilizado dos direccionales, ¿eh? ¿Me entiendes? Cuando veáis que hay una zona que está a oscuras, cogéis, creáis otra direccional, bajáis obviamente la intensidad de la otra, porque lo que va a hacer es suma de intensidades, suma de luz, ¿vale? Y graduáis una y graduáis otra. Esta con esta intensidad, esta con esta intensidad. Esta con este ángulo, esta con este ángulo, ¿vale? O sea, eso es así, ¿vale? O sea, no os cortéis para nada. Tenéis que investigar, tenéis que por lo menos media hora investigar iluminación y ver cómo quedan. Si necesitáis otra puntual, que ahora la vamos a ver, pues creáis otra puntual para rellenar, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea que eso hay que empaparse y hay que empezar a probar, ¿vale? Bueno, una cosita. Aquí voy a volver a seleccionar esta direccional que tengo, que me he creado, ¿vale? Tenéis una serie de cosas que no van a funcionar, ¿vale? Con lo cual no perdáis el tiempo, ¿vale? La direccional es una luz de Maya, no es una luz de Arnold, ¿vale? Con lo cual hay cositas que no funcionan. Por ejemplo, ¿qué hay que no funciona? Emitir difuso y emitir especular. Este y este, por mucho que toqueteéis, no van a funcionar. Solo funcionan en Maya, ¿vale? Básicamente este lo que va a hacer es que si tú desactivas emitir difuso, no se va a iluminar la zona de que se tendría que iluminar. Por ejemplo, lo que estáis viendo es la zona difusa,
donde penetran los rayos de los primeros rayos, ¿vale? Todo esto que estamos viendo es la zona difusa, porque es la zona que, por así decirlo, de contacto de los rayos, ¿vale? No de rebote, ¿vale? No los rayos secundarios, sino los rayos primarios, ¿vale? Los primeros rayos, ¿vale? Es la zona difusa. Tú tienes una bola y tienes una linterna. Pues la zona difusa es por donde está iluminando la superficie, ¿vale? La zona que se está iluminando. La zona de detrás, donde no le llegan los rayos, no es la zona difusa, ¿vale? Porque son los rayos secundarios los que van a iluminar esa zona. Entonces, ¿qué es lo que hace exactamente? ¿O qué es lo que Pues se supone que tendría que hacer? se oscurecería la zona de los rayos primarios, ¿vale? Con lo cual esto estaría totalmente en negro, menos los especulares, ¿vale? Pero si tú esto lo tienes activado, se vería esto, pero los especulares, los reflejos, no se verían, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Pues normalmente cuando ya te pones ya a iluminar ya definitivamente y tal, muchas veces te interesa saber cómo están iluminadas las zonas especulares, las zonas de brillo, ¿vale? Porque quieres aislar la zona difusa, la zona iluminada, ¿vale? De la zona de especular, ¿vale? Y quieres ver cómo se está iluminando la zona de los brillos, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque algunas veces, si desactivas la zona difusa, se te queda aislada la especular y tú, por ejemplo, si quieres más pelotazo de especular, es decir, más especularidad, te coges, por ejemplo, otra luz y te la sitúas, ¿vale?, al lado. Con lo cual tienes más reflejo, ¿vale? Y luego ya activas la zona difusa, ¿vale? Es una manera de controlar qué cantidad de especular tienes en tu escena, ¿vale? Estos son trucos, ¿eh? No es una cosa que se haga así porque sí, ¿vale? Es simplemente es una manera artística de controlar la luz, ¿eh? Claro, Para claro. que vosotros tengáis un control de lo que de la iluminación del difuso y la iluminación del especular. Sigo recordando, el difuso es la zona iluminada de la escena, pero no la zona ambiental, porque la zona ambiental es los rayos secundarios, ¿vale? Los rebotes. Claro, pero con el difuso te refieres básicamente a la parte que se ilumina del mapa de textura del canal difuso, ¿no? Eso es, Vale, eso vale, es, ya lo pillé. eso es. Claro, o sea, sirve básicamente, por así decirlo, porque lo puedes deshabilitar y así puedes ver... Y así puedes controlar qué iluminación de especulares, de reflejos, tiene tu escena. O incluso de rebotes de tu ambiente, ¿vale? Pero esto, ya os digo, no funciona. ¿Dónde funciona? En la pestañita de Arnold, ¿vale? En la pestañita de Arnold tú puedes controlar, puesto que estamos utilizando el motor de Arnold, tú puedes utilizar esos efectos de difuso y especular, ¿vale? Dentro de la pestañita Visibility, que es la que tenéis abajo del todo, ¿vale? Tenéis difuse y especular, ¿vale? Entonces, el difuse y el especular lo tenéis a tope, lo tenéis a 1. Pero si yo, por ejemplo, le digo que no quiero iluminar la zona difusa de mi escena y la bajo a 0, fijaros lo que está pasando, ¿vale? Y lo único que te está mostrando es las zonas secundarias de ambiente y los especulares, ¿vale? Veis que esta mesa la he puesto con un material blind, ¿vale? Pues para que vosotros podáis ver brillo, porque es que si no, no vamos a poder ver brillos, ¿vale? Pero en principio habría que aplicarle un brillo concreto a la mesa, un brillo a los jarrones, un brillo a los vasos, un brillo a los candelabros, etcétera, ¿vale? Por cierto, deciros que esto es un pase de render. Lo que quiero decir es que luego esto nos lo llevamos a Nuke, y en Nuke, si esto es un render en EXR, ¿vale?, en formato EXR, en bruto, nosotros en Nuke podemos hacer ganar valores,
¿vale? De brillo. Y decirle que se rendeó así, con este aspecto, pero yo quiero meterle un poquito más, ¿vale? O incluso hacerle un glow, o hacerle un desenfoque, o hacerle lo que sea, ¿vale? ¿Ok? Esto es un pase de render. Esto nosotros podemos decir que genere un pase de difuso, ¿vale? O un pase de especular, ¿vale? Para luego tratarlo en postproducción. Porque si no, pues es como en Photoshop, con el tema de las capas. Si todo lo haces en una capa, pues no vas a tener posibilidades de hacer mucha edición, la verdad. Pero si lo haces todo en capas diferentes, ¿vale? Tú puedes coger una capita y hacer una pequeña modificación de esa capita, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Nosotros vamos a hacer renders por capas, ¿vale? Por pases. Y vamos a, por así decirlo, dividir lo que es la zona especular, la zona difusa, por ejemplo, la zona de iluminación de las luces de neón, de las infinitas, ¿vale? Para tener máximo control de iluminación, luego en postproducción, ¿vale? Tanto en Photoshop como en Nuke, ¿vale? En Nuke cuando hay animación. Si no hay animación, ¿para qué te vas a meter en Nuke? Si es que al final... Es verdad que hay gente que es raja de Photoshop, que no sé por qué, porque al final, realmente luego al final el trabajo es profesional, pero es que lo puedes hacer igual y más rápido que con Nuke, ¿vale? Lo que pasa es que luego en animación, pues ya sí o sí, o lo haces en Nuke, o lo haces en After Effects, o en Final Cut, o el programa que tú consideres, ¿vale? Pero bueno, que ya en su momento, ¿vale? Cuando estemos ya editando, cogeremos los pases, ¿vale? Todos separados, que tendremos ciento y la madre, y iremos variando todos esos pasos por nodos, ¿vale? Haremos una estructura de nodos y iremos modificando todas estas cosas. Pero bueno, en principio lo que sí quiero mostraros, ¿vale? Es que si queréis modificar los valores, ¿vale? De toda esta luz, de la infinita, no tenéis por qué tocar esto. Es decir, y de hecho es más, yo esto no lo toco nunca. Es decir, yo la intensidad esta la dejo así, a 1. Y donde toco es en Arnold. Yo cojo mi pestañita de Arnold, me la abro y aquí es donde toco todo, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con la direccional. ¿Prefieres tocar esa espesura? No es que prefiera, es que esto está optimizado para el motor de Arnold, con lo cual, si tú tocas esto, va a funcionar, pero es que solo Pero es que es mejor otro. no, es que solo tienes esto, o sea, solo tienes color e intensidad, no tienes nada más. Y de hecho es más, el color se anula si utilizas color de temperatura de color. Es decir, si tú, por ejemplo, tú imagínate, ¿vale? Si tú, por ejemplo, estás iluminando con verde, ¿vale? Y de repente coges y vienes aquí y dices, no, es que yo quiero utilizar temperatura de color. Ya dejas de utilizar el verde. Lo anula automáticamente. Porque esto tiene que ver con la temperatura de color, con lo cual es un color, ¿vale? Ahora, ¿quieres hacer algo artístico? Pues sí, utilizas este, porque el verde obviamente de la temperatura de color no tiene ninguna gama de verdes, ¿vale? Con lo cual pues te fuerza a utilizar el verde. Ahora sí, os digo una cosa, yo os aconsejo que no utilicéis colores de luz. Eso solo para efectos. Eso es solo para efectos. Es decir, si queremos hacer una vela, ¿vale? Que la vamos a hacer, pues sí, cogemos la vela, hacemos un neón, ¿vale? Un objeto mesh light, ¿vale? Un objeto iluminado, retroiluminado, y le hacemos un gradiente, es decir, digamos un... Eso es para que tenga distintos grados de intensidad y emita luz, ¿vale? Entonces sí, ¿vale? Y va a tener color, ¿eh? Pero si no, lo que se hace es básicamente dejarlo a blanco. ¿Por qué? Porque el blanco es una fuente de luz que luego tú puedes modificar en postproducción. En Photoshop, en Nuke, ¿vale? Tú le puedes dar una corrección de color o un color diferente al blanco, ¿vale? Eso se hace en postproducción, eso no se hace aquí. Yo no os aconsejo que cojáis y aquí pongáis colores a las luces, porque luego, como vamos a hacer pases, yo voy a coger esta luz, voy a hacer un pase, esta voy a hacer otro pase.
y yo esta la voy a poner en rojo y esta la voy a poner en verde, ¿vale? Porque hay escenas que son así, que esta parte es, por ejemplo, azul y luego está en naranja. Para una discoteca, por ejemplo, si tuviera las lucecitas estas de En postproducción. mejor postproducción que hacerlo. Sí, sí, porque al final, si tú rendeas con colores aquí, ya no hay manera de cambiarlo a... ¿Me entiendes? Ya está hecho el render. Sin embargo, si tú haces por pases, si tú, digamos, ya has previsto eso, de que va a ser de colores, tú vas a hacer un pase de esta luz y la afectación que tiene sobre la escena, y otro pase de esta luz y la afectación que tiene sobre la escena. Y las tienes separadas, y luego ya tú en postproducción ya haces las correcciones. Lo bueno que tiene es que lo haces en tiempo real. ¿Me entiendes? Todo lo que tú modifiques lo vas a hacer súper rápido. Sin embargo, si lo haces aquí, date cuenta de que tú no puedes modificar, porque si no tendrías que volver a hacer otro render. Y luego es mucho con más utilidad de modificar eso. Claro, O sea, se puede, pero sería un uno. sería... Sí, no se hace, realmente. A ver, se hace si tú no sabes postproducción, ¿sabes? Pero básicamente eso no se hace así. Entonces, siempre que creéis una luz, lo interesante es que os vayáis a la pestañita Arnold, y esto lo olvidéis, ¿vale? Los primeros atributos que tiene la luz son para malla, ¿vale? Y esto no lo utiliza nadie, el que utiliza es este. Veis que esto tiene un color, ¿vale? Si quisierais poner un color, pues lo que haríais seríais pinchar aquí, ¿vale? Y aquí pondríais el color de la luz, ¿vale? Ahora bien... Claro, es a lo que iba, porque aquí, por ejemplo, tenéis varios parámetros, ¿vale? Como por ejemplo lo de la exposición. Lo de la exposición básicamente ya sabéis qué es. Es simplemente mayor intensidad o menor intensidad. Ahora mismo está oscura, con lo cual voy a darle un poquito de cañita, ¿vale? Para que pueda iluminar bien. Pero fijaros, voy a acercarme un poquito. No os preocupéis por el grano, ¿eh? Pero voy a dejar un poquito que se rendee para que termine de definir bien la iluminación y las sombras. Fijaos que las sombras que están generando la escena, me voy a colocar mejor aquí. Vale. Las sombras que está generando la escena son unas sombras demasiado duras, ¿vale? Voy a girar un poquito la luz para que se vea mucho mejor esto. Un momentito, ¿eh? Dejarme girar un poquito así para abajo, picado, para que genere más sombras. Entonces, si os fijáis, las sombras estas son duras y esto es falso. O sea, esto es imposible. O sea, este tipo de sombras... a ver, imposible no. Quiero decir que la luz del sol, si es muy potente, obviamente va a generar esas sombras duras, ¿vale? Pero no tan duras, ¿vale? Siempre hay un poquito de suavidad, ¿vale? De desenfoque sobre todo para que quede bonito visualmente, hay que desenfocar, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos desenfocar eso? El ángulo, ¿vale? El ángulo se refiere a que nosotros, si la fuente de luz no son rayos paralelos, sino que son una serie de rayos que tienen un poquito de desfase angular, lo que va a provocar es ese efecto de desenfoque en los bordes, ¿vale? De gradiente en los bordes. Entonces, lo voy a exagerar para que lo veáis. Yo voy a poner aquí 30 y fijaos ahora cómo se visualizan las sombras. Dejar que se rendee, ¿eh? Eso es en ángulo, ¿no? Eso es en ángulo, efectivamente. Obviamente no es tan... Si la luz del sol es muy potente, no es así. Esto es muy... ¿vale? No es tan fuerte. Yo le daría, por ejemplo, un 5 como mucho, a lo mejor, ¿vale? Para que desenfoque un poco, ¿vale? Y deje ahí un poquito de... ¿vale? De gradiente, ¿vale? Aunque aún así 5 es demasiado, ¿vale? Debería ser menos, pero bueno, normalmente se suele poner 2, 3, ¿vale?